Hace aproximadamente 28 años, a bordo del ARC Antioquia de la Armada de Colombia, se empezó a hablar sobre un tema muy importante, un programa de televisión de las fuerzas militares. Era en ese entonces solo un proyecto que empezó a materializarse y a convertirse en realidad. Y hablando de temas de televisión, le dije al señor almirante Holdan Delgado, que la razón era el comandante general, es uno de los 3 marinos que ha sido comandante general con él, con el almirante Celi y actualmente con el señor almirante Cubides. Y empezamos a hablar de televisión y le dije, señor almirante, ¿por qué no piensa usted en un programa de televisión? El comando general debe tener un programa de televisión. Y me dijo, ¿y cómo sería eso? Le dije, pues estructurándolo, señor almirante, dándole campo a las 3 fuerzas, dándole campo a mensajes institucionales, haciendo un buen trabajo de video. Los barcos pueden hacer unas imágenes espectaculares, los aviones mejores todavía. El ejército con todo su formidable equipamiento puede estar mostrando todo lo bonito que hace. Y entonces me dijo, me suena. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Le dije, pues primero estructuremos un proyecto. Miremos cuál es la misión, la visión del proyecto, cuáles serían los contenidos, quién va a ser el director, obviamente ese era el comandante general. Y a partir de ahí empezaron a consolidarse ideas, hasta que el 24 de octubre de 1996 salió al aire por primera vez el teleinformativo Insignia, un nombre que tendría una connotación muy especial. Fue los generales y almirantes que son oficiales de Insignia. Entonces de ahí partió el nombre del teleinformativo de esa época. Gente que conocemos en esta época, Carlos Calero, que fue uno de los primeros presentadores que tuvo el teleinformativo Insignia. Buenas noches, les presento a Nubia Ballén. Yo soy Carlos Alberto Calero. Bienvenidos a la primera emisión de Insignia, el teleinformativo de las fuerzas militares. Pasemos de inmediato a los titulares de algunas de las informaciones de esta noche. Emisión era pues pregrabado, ya sabíamos los equipos que teníamos, que eran equipos de 3/4, equipos viejísimos, que con el pasar del tiempo esto se fue evolucionando. El teleinformativo tenía muchas secciones también. Hace la presentación oficial de Insignia el comandante general de las fuerzas militares, almirante Holdan Delgado. Esta noche es muy especial para las fuerzas militares, porque iniciamos la transmisión del programa Insignia, que es un gran vínculo dinámico de comunicación de las fuerzas militares con todo el pueblo colombiano. Estuve en la primera y luego estuve como en un comité asesor que el señor almirante integró con oficiales de las 3 fuerzas para que el programa fuera un reflejo del comando general y no solamente de la Armada o del Ejército o de la Fuerza Aérea. Y estuve un tiempo acompañándolo como miembro del Consejo de Redacción, por llamarlo de alguna manera. Hacíamos reuniones allá en la Escuela de Guerra y ahí se iban formando las temáticas. 2.000 niños colombianos de bajos recursos que requieren operación de labio leporino. Con Carlos Calero de presentador y Nubia Ballén se dio inicio a una larga trayectoria de programas. En los primeros años se realizaban varias secciones, como Vivió para contarlo y la sección de deportes, además de notas periodísticas que se registraban desde todos los rincones de la geografía nacional. Presenté mi casting, me acuerdo que fuimos a Inravisión, allá hice mi casting y como a los 3 días me llamaron y me dijeron, quedaste como presentador de Insignia. Y yo, no puede ser, que tanta dicha, y ahí arranqué ya mi carrera profesional en los medios de comunicación. Entonces para mí siempre es una felicidad ser parte de la familia de Insignia. Viajábamos mucho a las unidades, nosotros cubríamos lo que era Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Me acuerdo que la parrilla eran 14 notas. Y era muy significativo grabarse los nombres de los batallones, de las personas que iban a salir en la nota. Y minutos antes entonces llegó maquillaje, Calero, siéntate, en un mesón muy grande, me acuerdo que salía uno así más o menos como en una posición muy recto, y con Nubia Ballén, que era mi compañera, los dos nos estábamos estrenando en la presentación y bueno, bonitos recuerdos. Muchas veces la labor de las fuerzas militares es desconocida y callada. Un claro ejemplo es la función que cumple el batallón José Hilario López de Popayán. Para esa época había un equipo muy grande cuando se inició, un equipo muy grande que era Alfonso Murillo, que estaba como director,
estaba Lía Citarella. Lía Citarella trabajó en 2020 con Jorge Barón Televisión. Y estaban otros 2 periodistas, 4 periodistas civiles. Aparte de eso, estaban 3 oficiales, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, que también eran como los enlaces con las unidades. Entonces ellos hacían los enlaces de las unidades y el periodista acá viajaba con su equipo, con sus camarógrafos. Con el conocido formato 3/4, que era el boom tecnológico en los 90, el programa se fue adaptando a los avances, hasta llegar a las cámaras de video profesionales con tarjeta. Después fue las Betacam, cámaras inmensamente grandes, eran muy pesadas. Después ya pasamos a las cámaras Sony, que eran más pequeñas, eran de cassette, mini DV. El mini DV, después del mini DV ya pasamos a lo que fue ya la tarjeta. Para todos los suboficiales, oficiales, periodistas y profesionales, el programa se convirtió en una escuela, donde muchos se capacitaron y reforzaron sus carreras y especialidades, haciendo patria a través de los lentes, las letras y las historias. La lealtad de los hombres de mar de la Armada de Colombia se ven en insignia. La fe en la causa de los valientes soldados del glorioso Ejército Nacional se ve en insignia. La contundencia de los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana se ve en insignia. Hay 3 palabras con las que yo me caso todo el tiempo: insistir, persistir y no desistir. Ese debe ser el mensaje que yo le quisiera dar a los actuales productores, realizadores, directores, productores de contenido, luminotécnicos para el programa Insignia. Tienen una tacita de oro en sus manos. Insistan, persistan y no desistan en su producción y sobre todo en la calidad de su contenido. Las generaciones que inician su servicio a la patria, siempre resaltando el trabajo de los hombres y mujeres de las fuerzas militares. Historias detrás de cada uniforme del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana. 28 años de historia y de un trabajo consolidado, dedicado y sobre todo comprometido, que han hecho de Insignia una familia. Pues el trabajo que vienen haciendo ustedes con los suboficiales, civiles, soldados, ¿cierto? Entonces han logrado mantener ese programa. Si se ha mantenido un programa de estos por el rating que hemos tenido, porque la gente lo sigue viendo. Esto es muy agradable poderle llegar a la gente con un tipo de programa de esto y siendo pioneros de televisión dentro de las fuerzas militares. Pueblo colombiano, vamos a unos cortos mensajes y ya volvemos con Insignia, relatos en nuestras botas. Ese mismo conocimiento que yo recibí fue el conocimiento que yo pude lograr transmitir al personal de suboficiales que se encuentran en este momento acá, que todavía siguen avante con este teleinformativo, y quiero felicitar a ese personal, a los antiguos y a los que están en este momento por mantenerse, por sacar este proyecto adelante, por el profesionalismo con que lo han venido llevando. Y felicitarlos en estos 28 años. Me alegro mucho y me siento muy orgulloso de haber pertenecido a este equipo. Y para mí es felicidad. Siempre que me preguntan, en todas las entrevistas que me han preguntado de mi vida, oye, ¿cómo fueron tus inicios? Yo siempre tengo que decir, Insignia, el teleinformativo de las Fuerzas Militares, ahí arranqué y gracias a Dios ha sido ininterrumpidamente, como mi carrera también en los medios, 28 años dándole y por muchos años más al frente de la pantalla y por muchos años más llevando la historia de todo nuestro ejército, de todas nuestras fuerzas. Entonces, a ustedes abrazos y bendiciones y que sean muchísimos años más, y saben que Insignia es de mi corazón.